Vamos a comenzar esta presentación que la va a hacer nuestro compañero periodista Virgilio Caballero, que es nuestro candidato al tercer distrito electoral por Azcapotzalco. Buenos días. Este libro de Pablo Moctezuma, el maestro Pablo Moctezuma, Azcapotzalco, globalización e identidad, es un libro muy ambicioso por lo que pretende explicar. ¿Qué es la globalización hoy en día en el planeta? ¿Y qué es la identidad? La globalización como un problema o un fenómeno que abarca todo el planeta, buscando ver cómo se refleja en un punto del planeta que se llama Azcapotzalco, aparece como una tarea verdaderamente dificultosa. ¿Cómo ir de lo general, de lo universal, de la globalización, a lo particular de Azcapotzalco? Pasando, por supuesto, por el país México. La pura tarea de llevar a cabo de lo general a lo particular el tema plantea al investigador dificultades y conflictos. Pero Pablo hace una cosa extraordinaria para poder hacer asequible su libro. Va al revés, va primero de lo particular, Azcapotzalco, y luego a lo general, a la globalización. Nos explica entonces primero lo que Azcapotzalco significa en sí mismo y para México. Y luego atraviesa el país, nos explica el país y pasa al fenómeno de la globalización. Esto hace el libro más asequible, más entendible, más claro. De Azcapotzalco se puede hablar durante toda esta mañana. El maestro Pablo nos recuerda que Azcapotzalco tuvo una gran importancia en la época que llamamos prehispánica y que él llama acertadamente precuautémica, que voy a tratar de explicar. Azcapotzalco era importante hace 900 años, o sea, desde 400 años antes de que los aztecas establecieran su predominio en el Valle de México. Azcapotzalco estaba habitado sobre todo por la comunidad tepaneca. Los azcapotzalqueños, los chintololos, yo lo soy, aquí nací y aquí crecí. Los chintololos, tenemos a los tepanecas como los principales antepasados indígenas de nuestra comunidad. Aquí los tepanecas desarrollaron actividades especializadas en el trabajo cotidiano. Eran grandes orfebres, grandes talladores de piedra, cultivadores de flor, cultivadores de distintos frutos que vendían y de lo cual vivían y se especializaban lo que llamábamos, lo que hemos llamado en la historia antigua de México los calpulis. El calpuli era una comunidad de familias que se especializaba en alguna manera de ganarse la vida y de celebrar la existencia y de guardar la memoria y de llevar a cabo los ritos y las fiestas que tenían que ver con la tradición.
estaba sembrado entonces el Valle de México de calpulis. Y estos calpulis que integraban también federaciones, por decirlo así, se agrupaban en federaciones, llegaban a formar incluso grupos muy fuertes antes de los aztecas, antes de la llegada de los aztecas al Valle de México. Había aquí tepanecas, mazatecas, ñañús, una serie de etnias riquísimas en cultura y en actividad cotidiana para abastecer la vida en forma generalmente tranquila, siendo muchas comunidades de distintas etnias vivían en paz. Sí había tensiones, por supuesto, y había algunas comunidades que eran más fuertes que otras, eran más respetadas que otras, encabezaban a las confederaciones de calpulis, pero aún a pesar de que había unos más fuertes que otros, había aquí una paz y una tranquilidad que permitía aprovechar las grandes riquezas que tenía el Valle de México. El Valle de México era un lugar sobre todo alimentado por 5 lagos, 2 lagos salados y 3 lagos de agua dulce, que le daban vida a toda esta región. Árboles, bosques, pesca, vegetación abundante, ahuehuetes gigantescos. El Valle de México era y ha sido siempre y sigue siendo un lugar espectacularmente distinto a lo que ocurre con el resto de las regiones de nuestro país. Pero la llegada de los mexicas que venían desde el norte de México peregrinando desde 800 años atrás al Valle de México creó nuevas fuerzas políticas, nuevas tensiones que terminaron por dejar a los tepanecas que poblaban Azcapotzalco y otras varias regiones del valle a un lado, y se formó la congregación, la confederación de Tacuba, Texcoco y México Tenochtitlan, y los tepanecas de Azcapotzalco pasaron a segundo lugar. Desde entonces, desde hace 900 años, Azcapotzalco carga con un estigma. Vamos a ver ahora sus riquezas, pero carga con el estigma de ser gente dedicada exclusivamente o predominantemente al trabajo. Son gente trabajadora, a la que hay que aprovechar, de la cual hay que aprovecharse desde hace 900 años. Se convirtieron los tepanecas de Azcapotzalco y otras comunidades en los surtidores y abastecedores de los alimentos de toda la región, pero ya no tenían ningún poder político, ningún poder importante, y esto se reproduce nuevamente con la conquista y la llegada de los conquistadores a México. Esta invasión de lo que iba a ser nuestro país sufrió, devastó, acabó, casi exterminó a las comunidades indígenas que había en nuestro país. En 1570, apenas 50 años después de haber llegado, habían muerto en México alrededor de 20 millones de indígenas. Según los historiadores, entre 20 y 27 millones de indígenas poblaban nuestro país. Pero cuando en 1570 se lleva a cabo un recuento, quedaban solamente 3 millones
de los 27 millones de indígenas. Es decir, la invasión europea, la invasión española, representó lo que desde mi punto de vista como antropólogo y como periodista investigador es la masacre más grande de la historia humana. Una masacre mayor que la que realizaron los nazis muchos siglos después. Aquí murió la gente bajo el fuego de los cañones y los arcabuces españoles, pero también acabados por las epidemias, enfermedades para los que los indígenas que poblaban el Anáhuac no tenían defensas. Pero por si fuera poco, fueron exterminados también por el trabajo esclavo en las minas.